Estupendo. Pues si queréis, empiezo yo lanzando una cosilla a mis compañeros a ver qué piensan y tiene mucho que ver con lo que habéis dicho de la creatividad en el lenguaje. Hay una pregunta recurrente que me hacen siempre en las entrevistas y siempre me preguntan, ¿el lenguaje va peor? Dando por hecho que el lenguaje va peor. Y siempre digo, ¿pero cómo va a ir el lenguaje a peor? Para empezar, a principios del siglo XX, el 70% de la población era analfabeta y ahora en España ya no existe el analfabetismo. Además, escribimos más que nunca, tenemos más información que nunca y claro que utilizamos el lenguaje de manera más creativa que nunca. Y para mí eso es que se enriquece, que utilizamos distintos registros. Entonces, a esa pregunta que no sé, Toño y Javier, si a vosotros os hacen a menudo, pero a mí es una constante de, oh, el lenguaje va peor, oh, los jóvenes, cómo maltratan el lenguaje, esa K en vez de escribir, ¿qué? ¿No? Como si fuese la degeneración del lenguaje o porque nos llegan nuevas palabras, fuese, ¡buah!, el fin de la especie, cuando para mí es todo lo contrario, significa que está vivo, que hay evolución y de hecho a mí me apasiona. Yo veo mucho el lenguaje que vosotros ahí allá de las pantallas, los que nos estáis viendo, los jóvenes, los adolescentes y los preadolescentes, que estáis cada día jugando con el lenguaje, inventando el lenguaje, haciendo nuevas propuestas, estirándolo, haciendo todos los usos creativos. Yo me paso la vida en foros, en chats, en videojuegos, intentando aprender, porque para mí eso no significa que está degenerando este lenguaje bueno, que no sé si el bueno es el que aprendimos cuando éramos niños, o es el de Cervantes, o es el latín que nos llegó, porque a mí me parece que el lenguaje bueno es el que nace cada día, es el que nos está diciendo cuáles son los nuevos usos, lo que la gente necesita contar, el que está poniendo nombres a los nuevos objetos, la nueva tecnología que nos llega. Entonces, como punto de partida para mis compañeros, a mí me gustaría lanzar esta hipótesis de que el lenguaje va mejor, nunca ha sido tan creativo. Realmente, si tienes curiosidad y si te gusta asomarte cada día a internet y mirar los memes, los chats, las conversaciones, los emojis, que a mí me vuelven loca, me parece que lo único que ha hecho ha sido aportar mucha más riqueza al lenguaje. Pues mira, sobre parte de eso te puedo contestar yo y te puedo contestar con datos, porque muchas veces cuando se habla de que la lengua se está empobreciendo, se basa básicamente en suposiciones y percepciones personales. La verdad es que tenemos muchos temas sobre la mesa y yo no sé si esto va a acabar siendo un batiburrillo, pero bueno, voy a ir un poco por aquí. Hace años en la Fundeo, que sabéis que acaba de cambiar su nombre a Fundeo RAE, hicimos un estudio sobre la riqueza léxica de los medios de comunicación a lo largo de un siglo aproximadamente. Bueno, es solamente una faceta, es parcial, no incluye posibles cambios gramaticales, pero sí es un indicativo de hasta qué punto puede haber evolucionado la lengua. Entonces, hay una serie de parámetros que nos indican hasta qué punto hay una riqueza léxica en el lenguaje. Bueno, la conclusión es que en un siglo no ha cambiado absolutamente nada. O sea, la curva es plana. Más o menos la cantidad de palabras que utilizamos ordinariamente es 500 entonces, 500 ahora, y no ha cambiado en lo más mínimo. Luego, entonces, nos basamos muchas veces en suposiciones. Lo que sí ocurre es que esas palabras que nosotros aprendimos y que consideramos como las palabras verdaderas que hay que utilizar en la lengua, de pronto dejan de emplearse y nos parece decir, bueno, es que la gente se está empobreciendo, la lengua se está empobreciendo porque no están utilizando todas las palabras, no, es que están utilizando otras palabras. Con lo cual la lengua va circulando y, bueno, pues en un aspecto a lo mejor se va empobreciendo porque ya no usamos las palabras que nosotros aprendimos, pero se van introduciendo nuevas palabras. Así que va circulando, se va enriqueciendo, pero al mismo tiempo se mantiene uniforme. No se puede decir que hoy hablemos mejor que hace un siglo, ni peor, ni de ninguna otra manera. Simplemente hablamos distinto. Y ese es el punto principal. No, yo quería aquí, estoy básicamente de acuerdo, pero sí que creo que es muy importante esto que nos enseñaban en el instituto, ¿no? Del registro, ¿en qué registro estamos hablando? Y ahí yo sí que me pongo un poco severo y un poco boomer y un poco el viejo que grita a las nubes, ¿no? Porque lo que no puede ser es que nos encontremos una
un texto medianamente formal, una carta de referencia profesional o un tipo de presentación donde se cuelen cosas como menudo bif has tenido, si ha sido un invent y aquí con pensamientos random, no sé, no, lo siento, mucha creatividad, maravilloso todo, estoy de acuerdo. Creo que yo creo que hay más plasticidad que nunca, hay más creatividad que nunca, hay más inventiva que nunca, pero hay que distinguir el registro. Y no es lo mismo hablar con una persona mayor quiero decir ya de 60 para arriba, no te puedes decir, ¿tú qué pasa? No, hay registros y los registros deben cuidarse. Sobre todo, creo que debemos identificar en qué registro estamos y adaptar nuestra expresión a ese registro. Que esto se puede estirar un poquito, que hoy en día los registros tienden a mezclarse, que a lo mejor hay gente pues con más años que les gusta que les hable en un registro más informal y que incluso se ofenden si les habla en un registro muy formal o muy encorsetado, es verdad. Pero bueno, es muy importante distinguir el registro. Por ahora solo voy a decir esto, pero sin duda alguna yo creo que Internet ha cambiado la forma de comunicarnos. Ha funcionado un poco como una máquina del tiempo. Igual que esta pandemia está funcionando como una máquina del tiempo. Los grandes cambios son una máquina del tiempo que nos acelera hacia el futuro. Y a lo mejor los cambios que nuestra lengua iba a experimentar, y ya sé que estamos mezclando lenguaje y lengua, que son cosas distintas, pero a lo mejor los cambios que nuestra lengua iba a experimentar en 20, 30, 40 años, los está experimentando ahora en periodos más cortos. Esa recirculación de la que hablaba Javier, igual se ha acelerado. Entran palabras más rápido y salen palabras más rápido. En fin, por ahora, aquí lo dejo. Se ha acelerado y mucho. De todas formas, mira, yo quería, con relación a la pregunta, ¿cambia la forma de comunicarnos en Internet? Aquí hay dos palabras y un poco, que me parecen importantes. Eso es, cambia, realmente cambia. Yo creo que evidentemente cambia, pero la faceta realmente importante no es que cambie, sino que se ha ampliado. Lo que estabas hablando hace un momento de los registros es importante. Posiblemente ahora tengamos que manejar más registros y esté empezando a resultar más complicado. Pero no te preocupes, con el paso del tiempo la gente empezará a dominar mejor los diferentes registros en los que nos podemos mover, o por lo menos esa es mi impresión. Porque siempre ha ocurrido. Cuando hemos escrito por un telegrama siempre hemos sabido ajustarnos al registro del telegrama. Cuando realmente vamos avanzando y lo vamos asumiendo. Luego hay otra cosa, la segunda parte es lo de comunicarnos, porque no solamente nos comunicamos entre nosotros, sino que también existe una especie de comunicación unidireccional. Digamos que esto es una ampliación de nuestra forma de comunicarnos. Ahora mismo lo que podemos encontrar en las redes sociales es una forma de comunicación muy unidireccional, en el cual una persona puede entrar en Twitter, lanzar su tweet de decir, está demostrado que la Tierra es plana. Eso es una nueva forma de comunicarnos, porque antiguamente a nadie se le ocurría entrar en un bar, decir, está demostrado que la Tierra es plana e irse. Eso no existía. Esta forma de comunicarnos ahora de soltar y que si me escuchan, pues estupendo y ya está, y yo voy soltando, yo creo que es una de las ampliaciones en ese cambio de la forma de comunicarnos. Yo creo también una cosa muy interesante que ha pasado con Internet, cuando a final de los 90 empezamos a escribir mails, luego llegaron los chats, se produjo un acontecimiento histórico que nunca antes había ocurrido, y es que jamás se había escrito tanto ni tantas personas habían escrito tantísimo. La manera habitual de que pasase la información era hablada, pues por noticias, el boca a boca, incluso pues en la Edad Media, ¿no? Cómo se contaban las noticias en baladas y en canciones para que no fuese cambiando demasiado el lenguaje. Hemos sido siempre, los humanos hemos sido muy verbales, muy de hablar, pero cuando llegaron estas tecnologías, que los programas que teníamos y que pues en nuestra mano era mucho más fácil escribir, ¿no? De pronto hubo un empacho de escribir y de leer como nunca se había producido en la historia, y eso también se llevó a que mucho de nuestro lenguaje hablado se escribiese. Por eso también las formas de escribir, y vamos a los registros, no es lo mismo escribir un formulario o un examen que cuando tú escribes rápido en un chat a un amigo de oye que estoy llegando o algo así. En realidad lo que hacíamos era
trasladar nuestra forma de hablar a escrito, porque la tecnología, el vehículo, era escrito y no era hablado. Sin embargo, ahora se está produciendo algo que a mí me parece interesantísimo y alucinante, y es que estamos volviendo otra vez al lenguaje hablado y un poco a lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Nos resulta mucho más fácil hablar, y termino en un segundo, Javier, y eso nos está pasando con el boom de los podcasts y también desde hace años con los audios de Telegram, de WhatsApp. Entonces, bueno, veremos qué pasa en el futuro, pero lo que yo sí veo clarísimo es que otra vez vamos a volver un poquito a la forma que nos resulta más fácil para comunicarnos, y es el audio. Pero fíjate, no es la única forma, ¿eh? Que si yo digo, nos hemos comunicado sin ningún problema. Y es aquí, por cierto, donde entran los emojis. Un factor muy importante de la comunicación por Internet ahora mismo, porque ese aspecto gestual también es importante. Nuestra forma visual de comunicarnos también es muy importante. Sí, bueno, a mí me interesa mucho esto que justo que acabas de mencionar, Javier, y lo que decía Mar, porque es verdad que el lenguaje no es solo lenguaje oral y no solo es lenguaje escrito, es lenguaje no gestual, y ahí los emojis están un poco salvando esta insuficiencia que tiene el lenguaje escrito, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje escrito es como es, y ¿a quién no le ha pasado escribir un WhatsApp y que el receptor piense que estás enfadado o que estás siendo seco y dices, no, es que te lo he dicho por WhatsApp y no me has entendido bien, ¿no? Para eso ayudan los emojis, para esta función, no quiero meterme aquí en cosas de lingüística muy plomo, pero la función esta fática del lenguaje también de mantener la comunicación, de asegurarnos de que el mensaje que queremos transmitir sea transmitido tal y como queremos que se transmita, o sea, que el receptor entienda lo que tiene que entender, y eso es muy importante. Estos emojis, bueno, pues equivalen a que levante las cejas, a que, fíjate si yo digo en un mensaje, eres un capullo, y mando un emoji de cara roja llena de ira, y mando eres un capullo y un emoji de ojito guiñado. Bueno, pues es totalmente distinto el significado. Pues aquí también entran estas leyes de la connotación, la denotación, pero fíjate, Mar, tú decías antes lo de que vuelve la oralidad, y es verdad que la oralidad, igual que lo visual, lo audiovisual, está yendo hacia adelante porque es mucho más sencillo, lo escrito siempre entorpece, pero sin embargo, muchísima gente joven, la mayoría de la gente joven, muy joven, yo creo que apenas hablan con el móvil. Sí que pueden escuchar, porque pueden seguir a gente que habla, pero ellos lo que hacen es darse toques, mandarse caritas, son más de escrito y además son como de interacciones, que son lenguaje también, ¿eh? Pero yo no creo que se lancen a una oralidad despendolada así de te voy a hacer una nota de voz de 6 minutos. Yo eso no lo veo en la gente más joven. No sé si llegará, o no sé si es una cosa a la que se accede con cierta edad, bueno, porque hay otro tipo de intereses y otro tipo de motivaciones. No lo sé. Claro. Yo creo que el confinamiento sí ha cambiado un poco, ¿eh? Por lo menos en el entorno que yo he visto, las videoconferencias entre amigos se han extendido, Sí. Sí, o sea que Sí, en cierto modo, es porque dicen que, por lo menos mi hija, que la tengo en la edad precisamente, lo de manejarse tal, no, están intentando buscar el comunicarse oralmente para suplir un poco eso. Sí, yo creo que sí que son muy orales porque ellos, o sea, no se mandan notas de audio o no escriben párrafos. De hecho, hay un sticker maravilloso que dice mucho texto, y cuando tú a un chavalillo le escribes más de 3 líneas, muchas veces te manda el mucho texto, y a mí me encanta porque su economía del lenguaje es brutal, pero son absolutamente orales porque su vida, sobre todo si son gamers, es así, con sus auriculares, hablando constantemente. Es que no necesitan ya mandarse capsulitas en Telegram. Sí, estoy de acuerdo, Mar. Sí, es verdad que están jugando algo y están compartiendo. Ahora mismo están haciendo los deberes con la videoconferencia y están con sus compañeros conectados y están comentando, pues esto no sé qué tal. Pero están comentando algo en conjunto. Pero esto que hacíamos nosotros de coger un teléfono, voy a llamar a fulanito, pumba, y te ponías a hablar y estabas media hora hablando con fulanito, o sea, hilando un discurso, que además tú tenías que mantener esa comunicación. Porque esta es una distinción que a mí me gusta hacer mucho. Es verdad que hay mucha información circulando en muchos sentidos, más que nunca en la historia de la humanidad. Hay comunicación, lógicamente, comunicación en un sentido abstracto, pero conversaciones, la conversacionalidad, o sea, el aportar 2 partes o 3 partes
a un discurso y construir una conversación, y una conversación en un sentido profundo, y aquí me sale la deformación filosófica, o sea, estas conversaciones que te cambian, que no eres la misma persona después de haber tenido una charla de media hora en confianza con alguien que después de haberla tenido, te ha cambiado algo. Esta conversacionalidad, que es todo un arte y que oye, que es una maravilla, esto es muy raro. Esto yo no sé si Sí, pero se preserva o no se preserva. fíjate, se preserva con relación a qué. Acabas de mencionar un punto importante y es que has hablado de una tecnología concreta que es el teléfono. No, ahora mismo nada nos cuesta llamar por teléfono y estamos con la oralidad. Pero ¿qué ocurría antes del teléfono? O sea, ya estamos acostumbrados al teléfono y la vida con teléfono en la que hablamos tanto nos parece muy natural. Pero antiguamente, alrededor del fuego. claro, pero antiguamente la gente se comunicaba a base de cartas. Era su forma de comunicarse, no era tanto oral. Estamos en cierto modo hasta volviendo un poquito hacia atrás en cuanto a la escritura. Es verdad que la escritura ahora es efímera. O sea, la gente no escribe cosas con la idea de que se preserven, sino de que queden ahí y se descarten casi al instante. Pero bueno, este retorno a vamos a comunicarnos por escrito, en el fondo, es volver a lo que teníamos antes de la invención del teléfono. Y es que cada tecnología nos va añadiendo nuevas formas de entender cómo debe ser la comunicación y nos vamos ajustando a ellas. De todas maneras, perdón, o sea, yo insisto, yo creo que estas nuevas generaciones son muy audiovisuales y muy orales porque los programas que más utilizan son Twitch y TikTok y ahí no es chasparrafadas, simplemente tienes su chat o las cartelas que encuentras en TikTok y son como pequeñísimos titulares y casi todos llevan emojis. El gran peso de la comunicación de la gente joven y sobre todo de adolescentes y preadolescentes es audio y, por supuesto, o sea, es audiovisual, ¿eh? Aquí no quiero hacer distinción de audio y visual, no. Si somos una cultura, hasta nosotros, que somos muy boomers ya, somos audiovisuales. Pero yo creo que volvemos a esa tendencia Twitch. Hombre, a lo mejor en Twitch no encuentras un discurso de Sócrates, pero hay una oralidad, hay una cultura del espectáculo, del entretenimiento. No tiene que ser de Sócrates. Si yo hablo del esfuerzo que requiere hilar una conversación e hilar una idea compleja y desarrollarla a lo largo del tiempo de una conversación de 10, 15 minutos. Eso nos cuesta cada vez más a todos, incluso a los que estábamos acostumbrados a hilar conversaciones y a tirarnos en el teléfono 2 horas y que nuestros padres nos regañaran. ¿No? ¿Pero qué haces? ¿Cuelga ya? Pues a mí decimos, nos está cambiando Internet la forma de comunicarnos, incluso a nosotros. No hace falta hablar solo de la gente más joven. Sino, esto no es como, vamos, yo no pretendo coger aquí una especie de puchimbol y pegarles, no, para nada. Hay miles de aportaciones. Pero sí que veo que nos cuesta cada vez más, en general, y esto no es una cosa nueva, concentrarnos, que es verdad que Internet y las multiplataformas y todo esto, la multitarea, pasa cierta factura a la concentración y para hilar una conversación y para hilar un discurso hace falta capacidad de concentración. Y yo también tengo gente de 9, 10, 11, 12, 13 años alrededor y les cuesta mucho expresarse cuando tienen que exponer una idea abstracta y además hilar 4 o 5 ideas. Les cuesta mucho, se interrumpen, se entrecortan, dudan, encima si llaman a un colegio de estos de pretendido bilingüismo no encuentran la palabra en castellano y les sale medio mal en inglés y es que tampoco hablan bien inglés. O sea, creo que tienen un hándicap de partida. Claro, por eso cada vez más en el mercado laboral es una ventaja enorme ser capaz de hilar 5 frases seguidas, 6, un discurso, una exposición. Es una ventaja enorme porque cada vez es más raro encontrarlo. Aunque, vamos a ver, te doy la razón, te la doy en parte, pero sí te puedo dar la razón, pero no creo que esto sea algo exclusivo ahora de la nueva era. No. Si te fijas, bueno, aparte de que la incapacidad de comunicarse correctamente es algo que evidentemente podemos encontrar en muchas personas a lo largo de la historia, pero ya desde hace tiempo, en libros de texto, libros de explicaciones, si te fijas, se pasó yo creo que alrededor de los años 80, años 90, de los libros que eran todo de corrido a los libros llenos de recuadrito por aquí, recuadrito por acá, imagen por aquí con su pie, párrafos cortitos, secciones que no duraban más. Y eso puede haber influido también. No solamente podemos hablar de Internet, podemos hablar de ese intento de, no, pues vamos a ofrecer la información en pedacitos para que la asimilen mejor. Y el resultado, creo yo, está yendo en sentido contrario, que la gente está aprendiendo en pedacitos y luego no es capaz de interrelacionar todo ese tipo. Que yo no digo que sea mejor o peor. Para mí es mejor poder hilar un discurso, evidentemente. No hace falta que me oculte aquí.
que yo no digo que en términos neutros sea mejor o peor, pero es un hecho que es un cambio. O sea, ahora mismo en registros cultos, formales y serios y pues literarios, tal, es más difícil encontrar a gente que hile discursos con coherencia. Está siendo más difícil. Nos cuesta a todos más. Igual que nos cuesta más leer. Creo que a todo el mundo nos cuesta más leer libros, leer de continuo. Claro, es que yo creo que la tecnología que utilizamos en cada momento de la historia configura nuestra forma de pensar y nuestra forma de comunicarnos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a escribir en el ordenador, cortar, pegar, mover párrafos de sitio, y yo muchas veces me pregunto, ¿cómo podrían escribir en el siglo XIX estas novelas de 1000 páginas y escribirlas a mano? Porque fíjate, yo incluso cuando escribo a mano pienso peor que cuando escribo con un teclado. Entonces, está clarísimo que todos los humanos de cada época, según las tecnologías que tenemos en la mano, nuestros esquemas mentales son de un modo o de otro, igual que pasa también con nuestras profesiones, ¿no? Eso se ve muchísimo, por ejemplo, pues cómo piensan los ingenieros o cómo pensamos los contadores de historias, ¿no? Y hay muchas veces que recurro, digo, necesito un ingeniero en mi vida, porque claro, yo estoy todo el día nada más que buscando la historia, lo anecdótico, el titular, el cierre perfecto, pero luego me sacas de ahí, digo, madre mía, que se me viene el mundo encima, necesitas a alguien absolutamente, ¿no? Que te sepa medir, que sepa encontrar o esa mirada física. Entonces, ahí lo que sí está clarísimo es que las generaciones más jovencitas que están acostumbradas a jugar a la Play mientras chatean, mientras a la vez se están mandando WhatsApp, serán mucho mejores en la multitarea y en una concentración que en realidad es dispersión, ¿no? O sea, en trabajar con la atención dispersa y, por supuesto, claro, Toño, o sea, no se puede llegar a esa concentración, y en cambio las personas que no han tenido esas tecnologías y solamente tenían pues un papel y un lápiz, su concentración estaba solamente aquí, su manera de pensar era distinta. Pero al final es que ni siquiera nosotros somos libres de poder elegir cómo es nuestro pensamiento, cómo son nuestras estructuras mentales, cómo nos vamos a comunicar. Porque quien manda es la tecnología y es Facebook y es Apple y es Google, y ellos son los dueños de nuestra manera de pensar y de comunicarnos. Sí, de todas maneras yo sí me preocupa porque yo creo que hay realidades que evidentemente las palabras constituyen nuestras realidades y describen nuestro mundo, incluso crean y recrean nuestro mundo. Las palabras tienen esa función poética de crear mundos. Y si perdimos, yo creo que si perdemos esa capacidad discursiva, esa habilidad de explicar problemas complejos, realidades complejas, situaciones complejas, con matices, situaciones que se desarrollan, porque no, a veces no se llega al sentido último de una conversación de buenas a primeras, sino que hay que dar vueltas al tema, hay que ir desenvolviéndolo por capas, en fin, que se requiere una paciencia, sobre todo en ensayos filosóficos, en ensayos científicos, en temas de divulgación, en documentales. Nunca se va directamente al grano, no todo es instantáneo, no todo es... Bueno, pues yo creo que va a desaparecer un mundo, de complejidad, de matices, de paciencia, de lentitud, y eso creo que encierra ciertos peligros, porque si caemos en la dispersión, la inmediatez y la rapidez, ahí ya solo funcionamos, si ya saltamos al ámbito político, por eslóganes, por consignas, por lemas. No lo sé, a mí esa vertiente me preocupa. Creo que ojalá lo ideal sería poder exigirnos mucho más todos y tener capacidad de mantener una conversación y de contribuir con esfuerzo a una conversación larga, profunda y llena de matices, y a la vez ser capaces de estar hablando de random, invent, beef y otras cosas, y hablar con memes, que me parece maravilloso. Yo no soy tan pesimista, ¿eh? Yo, vamos, evidentemente no puedo hablar solamente por una persona, pero yo te puedo asegurar que, por lo que veo en mi entorno, los adolescentes siguen comunicándose sin demasiados problemas. O sea, y bueno, los problemas que puedan tener para hilar un discurso más o menos largo no creo que sean muy distintos de los que había hace 30 años. O sea, yo creo que es algo que nuestra capacidad de pensar va más o menos innata. A lo mejor hay que empujarla a veces, pero tampoco creo que se esté echando tan para atrás, ¿eh? Yo desde luego no soy tan pesimista. Yo tampoco, de hecho, yo soy una enamoradísima de la generación Z, ¿eh? O sea, los observo, los espío y quiero aprender de ellos porque creo que han nacido con
muchas desventajas socioeconómicas, que hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y tener sensibilidad con eso, pero con una grandísima ventaja respecto al resto de generaciones en la historia. Nunca jamás han tenido tanta información a su alcance, nunca han tenido tantos tutoriales, incluso ya desde pequeñitos, pues cuando se metían en YouTube y veían tutoriales, han desarrollado muchos una capacidad de ser autodidacta que ya me hubiese gustado a mí tenerla, ¿no? Y no tener una guía tan estricta del colegio o la familia o que te digan que hagan, no, es que yo me meto en internet y si me apetece, quiero saber cómo se hacen aviones de papel, no voy a esperar a que alguien me lo explique, es que lo tengo ahí, o sea, que yo creo que sí que hay una ventaja competitiva en... tienen más información que nunca en la historia. Y junto con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que dices, bueno, es que ya no necesitas pasarte 20 años de tu vida estudiando chino para poder acceder a ciertos textos, sino que nada, pero si es que ya tenemos aquí las traducciones, imagínate la potencia que es, ¿no? O sea, yo he tenido idioma que no sabía, idioma que era conocimientos fuera de mi alcance. Y en estas nuevas generaciones que hacen ¡pum! Y ya lo tienen traducido, de pronto se multiplica su conocimiento y van a tener más posibilidad de relacionar esa sabiduría y todo además va mucho más rápido, que hila también con lo que decías antes, Toño, de la velocidad, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos más rápido, cómo todo, pues eso, incluso las ideas, todo mucho más rápido y saltando. Otra vez, es que es un reflejo de nuestras tecnologías y nuestra forma de vivir, ¿no? La pandemia nos ha parado un poco, nos ha dicho, os quedáis en vuestra casa, esperáis, pero acordaos cómo era antes de la pandemia, íbamos todos como pollos sin cabeza, rapidísimo, haciendo cosas que no llego, hay que hacer cuanto más mejor. O sea que en realidad esta manera de pensar y esa manera de hablar es un reflejo de nuestra forma de vivir. Íbamos embalados, o sea, desde final del siglo XX, y además eso es muy divertido, a mí me encanta verlo porque como me fascina la historia y leer pues textos antiguos, ya te vas encontrando desde el siglo XVIII que muchos autores se quejan, ¡ay, qué rápido vamos, madre mía, esta velocidad! ¿Verdad? Incluso a mí hay una anécdota que me fascina. Los primeros que se subieron a un tren que iba a 30 por hora no querían mirar por la ventanilla porque tenían miedo a quedarse ciegos. Entonces, claro, o sea, la velocidad siempre nos va abrumando. Claro, y ahora, pues hasta la pandemia íbamos también así como, no miraremos por los cohetes fuera porque nos saltará la cabeza, ¿no? O sea, también nos asusta. Pero bueno, yo no creo que sea una cuestión de capacidad. Yo no digo que la gente más joven sea incapaz de algo. No, creo que son capaces de otras cosas que nosotros no lo somos y creo que hay hay un límite, quiero decir, hay un límite. Entonces esto es como una sábana que llega y te tapa lo que te tapa. Y si te tapas la cabeza te descubres los pies. Y entonces esta gente que es mucho más multitarea, mucho más capaz de llevar en paralelo mil cuestiones y mucho más rápida, mucho más aguda a veces, mucho tal, es que por ser muy capaz en eso no es tan capaz en otras cosas. Y yo supongo que eso es ley de vida, no pasa nada, se van abandonando usos. Aquí tampoco hemos abandonado 1000 usos en el lenguaje escrito, en la forma de hacer los encabezamientos en las cartas. Bueno, van cambiando, se van abandonando determinados registros y determinadas herramientas. Y yo solo, no es que sea pesimismo, no creo que necesariamente vayamos a peor, pero creo que las capacidades son limitadas, las nuestras, las de los más jóvenes y las de todos, que ellos tienen un mundo tan enorme ante sus ojos, tal facilidad de acceso a la información, que seguramente vayan a ir por ahí, lógicamente, pero que es otro, que yo digo, que lo digo quizá con cierta nostalgia o romanticismo, de ser capaces de leer un texto muy largo, complejo, y luego resumirlo en media hora. Yo creo que eso cada vez queda menos gente que lo sepa hacer. Y creo que, por ejemplo, muchos youtubers maravillosos como Ter, como Altozano, bueno, que son divulgadores, el secreto de su éxito es que son capaces de dar un discurso, aunque se lo preparen mucho, que tengan guión, tal y cual, son capaces de construir todo eso, de esa iniciativa, y por eso fascinan a mucha gente. Pero también hay divulgadores como Ibai, que lo ves en Twitch y te puedes pasar horas escuchándolo porque es ingenioso, porque es rápido, porque es divertido. O sea, yo creo que se pueden tener muchas habilidades, ¿no? Y bueno, como nuestro mundo cada vez es más rápido, también los mensajes son más rápidos. Y bueno, también pensamos una cosa, ¿no? Que es que
en distintas etapas de tu vida tienes distintos intereses. A la gente joven no le podemos decir, pues léete esto y concéntrate. Eso nos va llegando ya con el tiempo. Yo creo que todos tenemos que mirar un poco atrás y acordarnos que cuando éramos pequeños lo que queríamos era rápido, cuanto más mejor, vivir mucho, en nuestro caso discotecas, la locura. Entonces, bueno, ya cuando seas más mayor, pues ya te podrás quedar un fin de semana en tu casa leyendo un libro y pensando, hilando historias, ¿no? Yo creo que cuando tienes 12 o cuando tienes 20, lo que quieres es rapidez, adrenalina y toda la vida. Bueno, hay una competitividad enorme. Sí, perdona. Y con relación a lo que vemos, ten en cuenta también que ahora mismo cualquiera puede publicar. Antes había filtros. Esos filtros hacían que la cantidad de gente que escribiera mal pues fuera muy limitado. En cambio, ahora la gente que escribe mal, que habla mal, puede salir en cualquier momento. Y ahí está. Con lo cual, la proporción de gente que puede ser un desastre con relación a lo que vemos, pues ahora evidentemente será muchísimo más elevada que hace 30 años. Ya. No, luego, aparte, hay una competitividad enorme por la atención. Las grandes empresas en lo que están pegándose codazos es por la atención. Y hay una guerra sin cuartel por captar la atención de la gente. Y en realidad nosotros nos están apelando a nuestra atención constantemente todo el tiempo. Todos los dispositivos que tenemos están requiriendo de nuestra atención. Esa atención luego es empaquetada y se vende. Y estas generaciones... a nosotros nos han dejado en paz durante más años. Nuestra atención ha sido requerida por menos fuentes. La televisión requería nuestra atención tal, la radio, otros seres humanos y poco más. Ahora mismo nuestra atención es requerida constantemente por muchísimos estímulos. Es muy difícil estar haciendo una sola cosa sin que no haya algún comerciante de la atención diciendo, oye, hazme caso, que quiero vender tu atención a un tercero para forrarme con lo que tú te crees que es la nada, pero en realidad tu atención está valiendo mucho dinero y la necesito. Claro, aquí también está que muchas veces este aumento de nuestra forma de comunicarnos se está convirtiendo en una forma de controlarnos. El ejemplo clásico de te damos un móvil y tienes que estar completamente disponible en la empresa. Te podemos llamar hasta de vacaciones, si estás en la playa, etcétera. Y ahí hay un problema, que es una faceta más de esta ampliación de nuestra forma de comunicarnos, que está cambiando y que tiene sus grandes peligros. Por aquí sí, esto sí que me parece más peligroso. El hecho de que se supone que con las nuevas formas de comunicarnos se considera hasta lógico que nos tengan que estar llamando la atención constantemente, que tenemos que estar atendiendo todas esas llamadas de atención, que nos pueden controlar, que nos pueden supervisar constantemente y que tenemos que estar siempre disponibles. Y no solo desde el trabajo, yo creo que, bueno, nosotros mismos... No, en muchas facetas, en relaciones personales. En relaciones personales. O notificaciones de periódicos, de radios, aquí estoy un poco echando tierra sobre mi propio... Pero bueno, estamos prestando atención a 1000 cosas y al fin y al cabo nuestra experiencia vital, nuestra vida, consiste en aquello a lo que le prestamos atención. Y yo creo que estamos, en muchos sentidos, abaratando nuestra vida y nuestra experiencia vital en horas y horas y horas de regalar nuestra atención a terceros. Sí. Y nosotros ya, insisto, hemos tenido, porque había menos demanda de atención y menos artilugios que demandasen nuestra atención, hemos tenido, queriéndolo o no queriéndolo, más tiempo para nosotros mismos, para aburrirnos, para ingeniarnos métodos para divertirnos, para tragarnos tostones que de otra manera no nos hubiéramos tragado y luego hemos descubierto que no eran tostones. Es decir, hemos sido mucho más libres de estos comerciantes de la atención. Y ahora mismo yo sí creo que la gente más joven está constantemente sometida a gente que comercia con su atención y constantemente sometida a estímulos, incluso buscando activamente. O sea, el grado de seducción es tal que si tú a alguien de 10, 12, 13 años le cortas el acceso a esos comerciantes de atención, se cabrea. Es como una especie de, y perdonadme la comparación tan bruta, es como una especie de adicto en lo peor de su adicción al que le quitas el acceso al narcótico. ¿Qué hace? Ponerse violento, ponerse irascible, sentirse absolutamente fuera de lugar. Y esto también está pasando. Aquí nos estamos yendo un poco del tema del lenguaje, pero en realidad... Este captar la atención se hace mediante estímulos lingüísticos. Claro, no, pero es interesantísimo y tiene que ver porque al final el lenguaje no es una cosa aparte, unas palabritas que tenemos ahí. No, el lenguaje es cómo nos presentamos, es cómo nos relacionamos, cómo nos relacionamos con el mundo, no solo con nosotros.
Y o sea, sobre lo que decías de la atención, absolutamente. O sea, yo creo que hace muchísimo tiempo ya que todos, ¿no?, incluidas las generaciones mayores, nos hemos vuelto adictos a la conexión, o sea, a la hiperconexión además, porque es que entre los podcasts, la radio, internet, los chats, Telegram, Twitch, todo, ¿no? O sea, yo creo que nos lo quitan y de pronto sentimos como un vértigo, incluso una claustrofobia, ¿no? Porque estamos absolutamente acostumbrados a estar acompañados o vinculados, llamémoslo como queráis, ¿no? Pero tenemos esa sensación como de conexión constante, que si de pronto te vas a la montaña sin ningún dispositivo y pasas 2 días, yo entiendo, porque puede pasar, Toño, y sobre todo a la gente más joven, que de pronto, o sea, te sientas como aislado del mundo. Pero claro, porque en nuestro día a día todos, o sea, si hacemos un ejercicio de decir cómo estamos viviendo, conversación constante, conversación flotante, o sea, entre el mail, chats, teléfono, es que yo creo que ya no sabemos vivir de otra manera, nos sentiríamos completamente aislados, o sea, que al final ese exceso de comunicación, al final, claro, o sea, es que va a lo más íntimo de nuestra forma de ser y a nuestra personalidad, ¿no? Es una dependencia brutal de la conversación. Bueno, y lo terrorífico de la comunicación, y ahí ya se está viendo, a mí no me gusta hablar de lo negativo, pero realmente en este caso sí no es ya estar todo el día enganchado o todo el día vigilado, porque en estas comunicaciones constantes estamos absolutamente traqueados, todo se queda registrado, sino el problema es esa dependencia a gustar, esa dependencia al like, esa dependencia a ser medianamente popular y a que de pronto te importe muchísimo lo que piensa un bot. Sí, y eso es lo que los sociólogos llaman, en la época adolescente y preadolescente, lo que llaman la época de emergencia social, que es cuando necesitas encontrar tu grupo, sentirte integrado, identificarte, poner límites con los mayores, las tecnologías están incardinadas en ese momento de una manera brutal, porque están socializando a través de WhatsApp, a través de los chats de Instagram. Bueno, estos adolescentes que tienen Instagram no para subir fotos, ni para subir vídeos, ni para subir estados, simplemente para chatear lejos de los padres, ¿no? Y entonces, claro, ya no saben sentirse integrados ni socializar. Esa emergencia social se está vehiculando mediante el lenguaje y mediante la comunicación. Y no solo esa emergencia social de integrarse en un grupo, también, por ejemplo, la socialización sexual, todas las relaciones personales, afectivas, de pareja, todo esto se está haciendo mediatizado mediante la tecnología. Y bueno, también sin duda alguna está cambiando nuestra forma de comunicar Internet, sí, está cambiando nuestra forma de amar, de relacionarnos, de reproducirnos, está cambiando absolutamente todo, incluso nuestra forma de comer, porque ni siquiera estamos mirando al plato. Sí. Bueno, ahí voy a introducir 2 conceptos que me parecen interesantes. O sea, no para que los desarrollemos porque no tiene nada que ver con el lenguaje, pero sí tiene que ver con lo que estábamos hablando de cómo nos traquean y cómo se registra todo. Llevamos mucho tiempo a hablar del capitalismo, de la vigilancia, ¿no? Que es cómo se registra todo y cómo tenemos que ser conscientes de que todo lo que escribimos, todo lo que grabamos o cuando con OK Google o con Siri le damos una orden, si no lo borramos, ahí se queda. Pero últimamente he oído un concepto que me parece así bastante más escalofriante y yo creo que es muy interesante que todos los que estamos aquí, no nosotros 3, lo tengamos en la cabeza y lo pensemos, y es la democracia de la vigilancia. Eso te pone los pelos más de punta todavía que el capitalismo de la vigilancia, o por lo menos a mí, ¿no? Porque es wow, ¿no? O sea, ya está siendo más 1984 que nunca porque, bueno, ya no solo se ha metido en la parte mercantil de nuestra vida, la parte empresarial, que solo está interesada en hacer dinero, es que si de pronto estamos viviendo una forma de organización donde asumimos la vigilancia como parte de la democracia, que es cómo están evolucionando las democracias, ojo, simplemente pensémoslo, a quien le guste bien, a quien no le guste, pues... Sobre todo, Toño, tenemos un filósofo que al final, de una cosa al último que quiero decir, pero que me parece importante y no quiero que se me olvide, es que, bueno, pues tengamos las tecnologías que tengamos, los usos, los hábitos que tengamos, usemos las palabras que tengamos. Para mí, a lo largo de mi vida, el gran descubrimiento y lo que creo que es fundamental que estudiamos siempre es filosofía y física.
Porque si estudias filosofía y física vas a saber pensar mejor, independientemente de las palabras que uses, de la tecnología que uses. O sea, cómo piensas, a mí no hay nada que me haya ayudado más que la filosofía y la física. Pero, y fíjate que decías que nos compensa, que dejemos que nos vigilen, dejamos que nos vigilen. Bueno, da igual, compensa. Claro, compensa, ¿por qué? Porque tenemos esa adicción, es decir, mira, déjame conectarme a 1000 cosas, me da igual que me vigiles, pero déjame conectarme. O sea, renunciamos a esa esfera personal de privacidad, como hay gente que puede decir, mira, me da igual que haya un dictador, que gobierne un dictador, pero a mí dame fútbol, dame salones de juego y dame vino y desenfreno. Y ya está. Y luego si eso me lo permiten, a mí me da igual si puedo dar mi opinión o no en público, me da igual si puedo votar o no, me da igual si puedo sindicarme o no sindicarme. Yo quiero fútbol, juego, desenfreno y alcohol, punto. Y lo demás me da igual. Pues esto es un poco lo mismo. Yo quiero TikTok, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Y si me vigilan, me da igual. Y si hay un tío peligroso espiando que luego con mis fotos va a hacer cualquier cosa escabrosa, tal y cual, me da igual. Y es verdad que cada vez nos va a dar más igual. Y por último, ya me callo, lo que decías de la filosofía, pues claro, pero la filosofía tiene un problema y es que o bien requiere textos largos, llenos de matices y complejos, a los que hay que prestar atención durante un tiempo sostenido, o bien requiere de aforismos muy breves, muy cortos y muy directos, pero que requieren mucha intensidad de pensamiento después y de desarrollo y de no desconcentrarse. Y claro, la filosofía también es una conversación. Igual que cuando quedamos con un amigo para hablar, por fin, después de mucho tiempo, vamos a quedar para hablar. Y hemos conseguido resolver estas cuestiones preliminares, las que a veces se va toda la cita, que es, ¿cómo estás? Pues bien, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y luego nunca puedes llegar a entrar en faena de otro tipo de conversaciones. Igual que eso pasa con un libro, y eso pasa con... Y a veces tenemos que quedar con alguien y dar la vuelta al teléfono y ponerlo boca abajo para que no se ilumine la pantalla y evitarnos prestar atención. Pero aún así estamos pasándolo mal, porque incluso vibra y se mueve la mesa, y estamos atentos a otra cosa. Entonces, sí, esto nos va a enseñar a pensar de otra manera, supongo, y los filósofos también están analizando estos cambios de pensamiento. Lo que tú decías antes, las tecnologías nos están haciendo pensar de otra manera, es que están configurando nuestro cerebro de otra manera. Incluso el desarrollo de los cerebros de la gente joven, de cómo se desarrolla el córtex frontal, este tipo de cosas, está cambiando con las tecnologías. Vamos a ser otro tipo de ser humano. Ya se habla de los posthumanos o los transhumanos, ¿no? Eso no llegaremos a verlo, pero ya está muy pensado, ya está en los libros. Y bueno, ya lo dejo por aquí, porque por aquí ya nos podemos ir a cualquier sitio. A lo mejor podríamos volver a alguno de los temas propuestos originalmente acerca de la escritura en las redes sociales, de signos de puntuación, etcétera, que al final sí. No, de los emojis, sobre si realmente los emojis están bien o mal o algo por el estilo. Sí, yo que si los emojis son lenguaje, claro que sí. ¿Son lenguaje o no son lenguaje? O sea, los emojis en cierto modo son extralingüísticos, que es lo que los hace útiles en realidad. Que se forman, que van más allá de, o sea, trascienden lo lingüístico, es otra forma distinta de comunicarnos, ¿no? Y desde ese punto de vista además son muy útiles. Desde luego nosotros en el diario.es, cuando hemos hecho el rediseño de nuestro sistema editorial, hemos hecho que se puedan introducir emojis dentro de los cuerpos de las noticias, claro. Lo cual es muy útil. Por ejemplo, desde noticias un poco más frescas, desenfadadas, que se pueden usar, hasta noticias duras, por ejemplo, de imágenes duras de maltrato, poder advertir con emojis antes de la imagen, ojo que viene algo terrible. Más allá de que lo usemos constantemente en redes sociales, en nuestros canales de Telegram, en Twitter, a veces por más desenfado, con menos desenfado, los usamos mucho para crear también personalidad digital. Lo que decía antes más de cosechar likes y para crear una identidad digital. Bueno, tanta personalidad nos dan que la policía puede utilizar la forma como abreviamos. Cada persona tiene su propia forma de abreviar en las redes sociales y la policía es capaz de identificar a una persona por su forma personal de abreviar y así se han descubierto en investigaciones ciertos asuntos. O sea que eso es algo muy interesante. Cómo utilizamos los recursos de la escritura desde nuestro punto de vista personal para crear nuestra personalidad, efectivamente, y lo utilizamos de forma muy personal. Cuando se habla de, es que hay que respetar la puntuación, es que, pues sí, no, si estás escribiendo de modo formal, pues sí, tendrás que respetar la puntuación, pero cuando estás escribiendo de modo informal, esa forma de puntuar personal tuya, de escribir 3 comas seguidas si te da la gana, en el fondo eso es un reflejo de tu personalidad, es un uso creativo de la escritura.
Sí, eso es muy interesante, eso lo estudia la lingüística forense y así es como descubren también a muchas personas, ¿no? Por sus características, en su forma de escribir, su forma de hablar y también, o sea, pueden llegar muy bien a saber de qué zona geográfica es, más o menos la edad, pero también con lo que decíais, Toño, de añadir, poder utilizar emojis, a mí me gusta mucho, o sea, durante mucho tiempo, porque claro, con los emojis llevamos ya décadas, ¿no? Pero claro, parece que es como tabú en el periodismo. Sin embargo, si lo pensáis, pues en el siglo XIX no aparecía ninguna foto en los periódicos y de pronto a principios del XX empezaron, ¿no? O sea, primero eran unos tochos espantosos, luego aparecieron las ilustraciones, luego aparecieron las fotos, luego llegó el digital, aparecen los vídeos. ¿Por qué no vamos a incorporar los emojis, no? O sea, sí debemos tener en cuenta que los emojis tienen una carga emocional muy importante, entonces hay que saber cuándo se utiliza y cuándo no, pero si te paras a pensarlo, las fotos también dan una carga emocional brutal. O sea, no es lo mismo leer un titular de mujer violada que ver una información de mujer violada y la foto, que entonces ya te mueres, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica es que los emojis y todos los elementos gráficos que vengan se vayan incorporando. Lo interesante va a ser saber hacerlo, ¿no? Y saber medir, pues exactamente, o sea, esa parte emocional y subjetiva que dan los emojis, que es muy grande, pero a la vez también humanizan mucho las conversaciones. Bueno, nos pedían por aquí conclusiones, pero yo por mi parte no voy a dar ninguna conclusión, que si hay preguntas yo prefiero que pasemos a las preguntas, pero... Sí, por mí también. Genial. Nos hemos enrollado bastante, yo el que más. Eso muestra, Toño, que todavía podemos hilar pensamientos. Sí. ¿Se me escoltó? Sí, te escuchamos, Jordi. Hola, perdón. Hola. Es que tenía la petaca apagada. Siento interrumpiros, pero ya vamos llegando a la hora de comer. Hijo, es que habéis revolucionado las redes. Yo creo que ha sido la charla que más preguntas tenemos. Así que, por favor, que entre el preguntador, Alberto López. Podríamos ponerte una sintonía cada vez que entras o algo. Mira, otro que no enchufa el micro. Llevamos toda la mañana enchufando el micro y ¿qué nos pasa ahora que no lo enchufamos? Alberto, cuatro preguntas para nuestros ponentes. Os la dejo a vuestra libertad para que cada uno conteste a la que más le gusta, aunque esta creo que sé para quién va a ser. Esta pregunta la hace @eduardcisbeltrán y os pide opinión sobre el boom del uso de anglicismos en la comunicación online, obviando que tenemos palabras en español igual de correctas, y pone algunos ejemplos como meeting, report, layout, etcétera, etcétera, etcétera. A ver quién se anima. Bueno, en realidad no es algo específico de las redes, es algo general. Anglicismos han estado siempre, lo que pasa es que ahora, por lo que hablábamos hace un rato de que las introducciones en la lengua se propagan con muchísima más rapidez, posiblemente sea un problema mayor. Pero el problema en realidad no es nuevo, lo que es nuevo es posiblemente la rapidez y la facilidad con la que se extienden. Muchas gracias. Seguimos con... Tenemos 3 preguntas más. Vamos, Alberto. Sí, precisamente Marga es la que os pregunta, ¿qué opináis del uso del ok y punto? En el WhatsApp, por ejemplo, ¿es de boomers? Me ha dolido. Está preocupada por este tema. Yo no sé lo que es. No, ya, al poner un ok con punto final, cuando estamos hablando por WhatsApp, eso es... Mira, se me ha puesto la piel de gallina de pensarlo. Que se me ha puesto la piel de gallina de pensarlo. Un ok con punto de Marga. Ya. No, bueno, no pasa nada. Eso pues debe ser de alguien muy formal, muy mayor y que está acostumbrado a ese tipo de cosas. Claro. No pasa nada, pero mira lo que decíamos antes. Ya nos hacemos una idea de con quién estamos hablando. No pasa nada. Si pone el punto después del ok, es que pertenece a otro registro como poco. Claro. Sin otro mundo. Yo es que pienso que como la conversación por chat en realidad es una proyección, no es un reflejo de una conversación oral, cuando pones muchos puntos, y especialmente en un ok, porque si después de una frase larga no queda tan extraño, da una sensación como fuera de contexto, ¿no? Es como, ¿por qué estás utilizando un lenguaje tan formal o por qué estás siguiendo estas normas
ortográficas, ¿no? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo una conversación tan rápida en poner un punto cuando no hace falta? Sí que hay una tendencia general, ¿no? Muchas veces a decir, es que se pone puntos, es un borde. A mí me parece una tontería. O sea, yo creo que eso es una elección de cada uno. A mí me gusta poner puntos, pero yo qué sé, pues por inercia, ¿no? Y no creo que sea una bordería. Pero es que el lenguaje es muy subjetivo. Mira, es muy subjetivo cuando hablamos pues de persona a persona, que muchas veces se puede interpretar una cosa mal. Es muy subjetivo cuando te llega algo escrito. Incluso los emojis son subjetivos y son polisémicos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿esto qué significa? Pues para unos es rezar, para otros es el namaste de yoga, para otros es por favor. Entonces, bueno, yo creo que ahí no hay una interpretación única, ¿no? Habrá gente que diga, ha puesto punto, qué tía más borde, y habrá otro que diga punto, qué tía más rara, y otros que diga punto, pues ni le da importancia. Con los emojis hasta puede haber faltas de ortografía, porque no es lo mismo esto que esto. Uy, disculpa, no te vemos, Javier. A ver, no es lo mismo esto que esto. Claro. Y sin embargo se confunden mucho. Pues nada, yo creo que queda respondida la pregunta. Vamos, Alberto, a por la tercera. Creo que ahora Marga podrá usar el punto en el OK en determinados registros, sin preocuparse de ser punto. Nos pregunta @monstruosaflor si es el indicador de me gusta del chat de Instagram la mínima expresión de la función fática del lenguaje. Bueno, es una expresión mínima, no sé si la mínima, pero es una expresión mínima. Y puede ser interpretado exactamente igual que lo que decíamos con el OK y el punto. De hecho, yo creo que se podría escribir un tratado sobre la polisemia del me gusta, porque el me gusta puede significar 1000 cosas. Puede significar simplemente he recibido el mensaje, estoy atento a ti, o me da pereza contestarte, déjame en paz. Bueno, puede significar muchas cosas, pero desde luego es una función fática mínima, es decir, he recibido el mensaje. Yo suelo mandar la manita con el dedito hacia arriba. Soy muy de eso. Y soy muy del señor que baila y las notas musicales. Eso me encanta ponerlo. Y de hecho me ha preguntado mucha gente, oye, ¿por qué pones siempre esto? Bueno, pues porque es un poco lo que decíamos los americanos, es mi rollete. Jovencitos, es mi rollete. Pues si Mari y Javier no tienen nada que decir, vamos a por la última. Alberto. Vamos con la última, que nos la pregunta @HollyJuinperg, que dice, ¿creéis que alguien que no forma parte de la generación Z va a poder controlar al 100% el vocabulario que usamos? ¿O el hecho de que evolucione con tanta rapidez impide la adaptación de las demás generaciones? Bueno, yo creo que al 100% ni siquiera los propios miembros de la generación Z, porque yo que siempre voy buscando palabras y voy preguntando y tú utilizas y no, incluso entre ellos hay palabras que desconocen y es lógico, ¿no? Porque hay distintas jergas según los grupos. Las palabras que utilizan los gamers no son las mismas que utilizan los raperos, no son las mismas que utilizan las jergas delincuentes. Lo que es maravilloso es que hay muchas palabras, van saliendo muchas palabras, ahora también caducan mucho antes, ¿no? Por ejemplo, pues en los años 80 o 90 las jergas juveniles iban mucho más despacio porque no teníamos tantos medios de difusión y no había tantos foros donde podían salir tantas palabras, donde se difundían tan rápido. Entonces nuestros memes no caducaban tan rápido como caducan ahora. Por eso yo creo que ni siquiera los propios miembros de la generación Z van a saber todas las palabras nuevas que van surgiendo. Pero bueno, para mí eso siempre es una buena noticia, ¿no? O sea, el mundo no puede ser pequeño, siempre tiene que haber mucho más. Yo todas las semanas, yo no sé vosotros, pero todas las semanas 2 o 3 veces entro en el Urban Dictionary, que es el diccionario del habla urbana en inglés, para ver qué diablos es esto que he leído en un tuit que no entiendo, y ahí suele estar todo, incluso van por delante. Muchas palabras que muchos de la generación Z todavía no usan ya están en el Urban Dictionary porque vienen de Estados Unidos y vienen de barrios de Estados Unidos, de ciudades, Claro, o en el rap yo busco muchísimas palabras que años después oyes en la calle. Claro. Pues nada, Alberto, preguntador, come y luego a las 4 aquí, ¿eh? Soy al baile. Te tomo la palabra. Gracias. Toño Fraguas, Marabat, Javier Bezos, muchísimas gracias por estar en este Comunicados Online. Desde aquí os mandamos un fuerte abrazo a distancia. Eso sí.
Igualmente. Y nos vemos muy pronto, cuidaos. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias y hasta la vista. Chao.